En medio de la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz en Colombia, la cuarta fase del controversial proceso llega a su fin. Se espera que durante el día los voceros de ambas partes entreguen declaraciones sobre los puntos en los que se ha avanzado según la agenda propuesta y se ofrezca por parte del gobierno una pronunciación sobre los ataques de la organización terrorista de las últimas semanas en el departamento del Cauca contra las fuerzas de seguridad y establecimientos civiles. Mientras en Colombia continúan los actos terroristas por parte de las FARC, en La Habana, Cuba, los diálogos con la organización criminal y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se mantiene pese a las críticas de diferentes sectores políticos. El gran error fue sentarse a negociar sin exigirle al terrorismo suspender las actividades criminales. Entonces, sobre pretexto de que esas son las reglas de juego, están legitimando, están validando asesinatos, extorsiones, secuestros de policías, de soldados. Eso le hace muchísimo daño a la democracia. Ahora y tras casi 4 meses de conversaciones, las FARC aseguran que la agenda debería tener ciertas modificaciones en materia política, económica y social. Según los terroristas, hay aspectos que se quedaron por fuera del acuerdo general, que según argumentan están supuestamente encaminados a la protección del campesino. Hay una voluntad de la organización, de las FAREP, para con propuestas como lo estamos haciendo, darle movimiento a este propósito de alcanzar la solución política del conflicto colombiano. Sin embargo, la administración del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, asegura que dichas pretensiones distraen la atención de los temas fundamentales que se discuten en la isla. Las FARC además continúan con exigencias, solicitan al gobierno Santos que alias Simón Trinidad, detenido en Estados Unidos por secuestro y señalado por narcotráfico, esté presente en la mesa. Incluso piden que el Vaticano interceda. El presidente Juan Manuel Santos mantiene su posición y afirma que sí ve voluntad de paz en la agrupación criminal. En comunicación con el informativo de NTN24, Salud Hernández, columnista del diario El Mundo de España, aseguró que las FARC siempre han mentido durante el proceso de paz que adelantan con el gobierno colombiano. Añadió que los diálogos con la organización terrorista es la única carta política que le queda al presidente Juan Manuel Santos en una eventual campaña de reelección. A Juan Manuel Santos, digamos que yo creo que es el eje político, la única carta política que tiene de cara a la reelección es el proceso de paz. Las FARC lo han sabido desde el primer momento y por eso están aprovechándose. Y bueno, el presidente tiene que apostarle a esta carta hasta el final, tiene que intentarlo como sea. Y si no le sale en este primer mandato, pues tendrá que salirle en el segundo. Voluntad, como digo, no existe porque desde el primer momento las FARC no han hecho sino mentir y para la audiencia que nos escuche solamente piensen que ellos han dicho que no existe ninguna víctima, que las únicas víctimas son ellos. Si eso les parece que es tener voluntad de paz, pues bueno. NTN24 debate la noticia. Hasta ahora establecemos contacto directo en Bogotá, Colombia, con Alfredo Rangel. Él es analista político y director del Centro Seguridad y Democracia. Señor Rangel, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias por su comunicación. Gracias a usted por acompañarnos en el informativo de NTN24. Quisiera que nos hiciera un balance. ¿Qué balance podría hacer usted? Pues a casi 4 meses del inicio de estas conversaciones de paz en La Habana entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno colombiano. Pues la verdad, el balance es supremamente precario. Hay un empantanamiento en la mesa de conversaciones. Las partes convinieron tratar solamente 5 puntos muy específicos, muy concretos. Sin embargo, las FARC están introduciendo muchos temas de la agenda nacional a la mesa de conversaciones. Por ejemplo, están tratando el problema agrario en Colombia y a propósito de ese tema, las FARC exigen reducir el tamaño del Ejército Nacional, el presupuesto militar, cambiar la doctrina militar del Estado, etcétera. Así que las FARC están ampliando de manera ilimitada la agenda de conversaciones, incumpliendo el acuerdo con el gobierno que limitaba esos diálogos a solamente 5 puntos. Adicionalmente, las FARC están pretendiendo lograr un intercambio humanitario, es decir, que los presos de la guerrilla de las FARC salgan de las cárceles del país a cambio de liberar a policías y militares que han secuestrado y van a seguir secuestrando. Se está negociando en medio del escalamiento de la violencia y del terrorismo. Eso ha sido funesto en anteriores ocasiones en Colombia y ha llevado a fracasos
muy sonados, como por ejemplo el proceso de paz en el Caguán. Tarde o temprano la violencia y el terrorismo se mete dentro de la mesa de conversaciones, deslegitima de una manera irredimible esas negociaciones de paz, porque la opinión pública no tolera y no entiende cómo se está dialogando de paz en La Habana y se está incrementando la violencia y el terrorismo en Colombia. Los diálogos de paz en Colombia tienen muy poco apoyo de la opinión pública. Cerca del 70% considera que esos diálogos no van para ninguna parte, y sin el apoyo de la opinión y el apoyo de la ciudadanía, pues esos diálogos son inviables e ilegítimos. Claro. Así que al cierre de esta cuarta etapa de los diálogos de paz, podemos decir que los diálogos están pendientes de un hilo, una negociación empantanada, un incremento de la violencia y el terrorismo por parte de las FARC, y claro, una negativa de la mayoría de la opinión pública a tener fe, confianza en esas negociaciones de paz, porque ven que la guerrilla de las FARC pues no tiene ninguna voluntad para llegar a un acuerdo. Doctor Rangel, ¿cómo explicar dos cosas? Primero, el doble discurso del grupo terrorista de las FARC, como usted lo indica, mientras por un lado están negociando, por otro lado continúan cometiendo acciones terroristas. Y de otro lado, la posición del presidente Juan Manuel Santos, quien asegura que aún así, tras los constantes ataques, los secuestros, ve voluntad de las FARC para continuar y sacar adelante estos diálogos de paz. Esa posición del gobierno nacional no se la explica, no la entiende la opinión pública, porque las FARC no han dejado de tener una actitud muy soberbia y muy cínica en la mesa de conversaciones. Ellos, por ejemplo, niegan tener secuestrados, cuando las mismas cifras del gobierno hablan de centenares de secuestrados. Niegan tener cualquier vínculo con el narcotráfico, cuando en realidad todo el mundo lo sabe, son el primer cartel de la droga. Ellos reivindican al campesinado, pero sin embargo son uno de los principales expropiadores de tierras. Cerca del 36% de las tierras que han sido usurpadas a los campesinos en Colombia, eso ha sido obra de la guerrilla de las FARC, cerca de 1 millón de hectáreas, y así sucesivamente. Niegan haber producido víctimas y exigen unas cosas absolutamente desorbitadas al gobierno nacional a propósito de cualquier cosa. Pero al presidente le toca, digamos, hacer aparecer como que los diálogos van bien, porque ahí se está jugando su futuro político. El presidente Santos ha puesto toda la carne en el asador en estos diálogos de paz, y de su suerte, de los diálogos de paz, depende el futuro político de Juan Manuel Santos. Así que un fracaso de los diálogos podría significar un fracaso de su gobierno y la imposibilidad de ir a una reelección. Por esa razón, el gobierno trata de hacer aparecer como si los diálogos fueran bien, como tratando de convencer a la opinión pública de algo que es evidentemente distinto, porque estos diálogos, insisto, están empantanados, están desarrollándose en medio de un crecimiento de la violencia y con una total incredulidad por parte de la opinión pública nacional. Señor Rangel, entonces, ¿qué va a pasar si el presidente colombiano Juan Manuel Santos sigue insistiendo en que ve una voluntad del grupo terrorista de las FARC de llegar a la paz, se mantiene en esta mesa de diálogo, pero por otro lado el grupo terrorista continúa atacando? ¿Qué va a suceder con estos diálogos si ambas partes continúan como han estado hasta ahora? Pues yo creo que la opinión pública va a seguir restándole apoyo a estas conversaciones, va a seguir incrementándose la desconfianza hacia la guerrilla de las FARC, y obviamente también la desconfianza hacia la debilidad del gobierno nacional, que desde un momento ha debido exigirle a la guerrilla, como en anteriores ocasiones afortunadas de diálogos con otros grupos guerrilleros que han tenido éxito. Todos esos diálogos han partido de la base de que el respectivo grupo cesa la violencia definitivamente contra el Estado y contra la sociedad. En este caso estamos repitiendo experiencias funestas del pasado de dialogar en medio de la confrontación. Lo que va a suceder es ese declive del apoyo público a los diálogos, algo que ya sucedió en el Caguán, y sin ese apoyo pues va a ser imposible. Así que yo creo que va a transcurrir unos meses de crisis en crisis, como la que acaba de suceder ahora con la captura, con el secuestro de 2 policías, que fue totalmente rechazado por la opinión pública nacional. Esos acontecimientos van a seguir metiéndose en la mesa de conversaciones, y tarde o temprano el gobierno tendrá que buscar el mejor momento para romper esas conversaciones y endilgarle a la guerrilla de las FARC
la responsabilidad política de esa ruptura, tratando de salvar el pellejo, porque como hemos dicho, de la suerte de los diálogos depende la suerte del gobierno nacional. Señor Alfredo Rangel, analista político y director del Centro de Seguridad y Democracia, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24. Con gusto. Muy buenos días para todos.